Hola amigos de YouTube, en este video estaremos hablando acerca del sistema digestivo, el cual está constituido por diferentes órganos que trabajan en unión, considerándose un conducto donde los alimentos son fragmentados, procesados y asimilados. Específicamente en este video estaremos centrándonos en la localización y función de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Yo les hablaré de la boca. Aquí es donde inicia el proceso digestivo, y es una cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y por la que se ingieren los alimentos. En esta podemos encontrar órganos como las encías, piezas dentarias, lengua, paladar, velo del paladar, úvula, pilares, amígdalas, istmo de las fauces y glándulas salivales. El paladar constituye la pared superior o techo de la cavidad bucal, separándola de las fosas nasales, y se compone de dos partes, una ósea llamada paladar duro, formada por parte de los huesos maxilar superior y palatinos, y otra formada por músculos pares recubiertos de mucosa, llamada el paladar blando o velo del paladar. En este se encuentra la úvula. A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de repliegues verticales de mucosa que constituyen los pilares anteriores y los dos pilares posteriores del paladar, y forman el istmo de las fauces o puerta de comunicación de la cavidad bucal con la parte oral de la faringe. Entre los pilares, a cada lado, se encuentran las amígdalas palatinas. La lengua es un órgano constituido de músculo, y su trabajo es manipular los materiales en la boca para ayudar a la masticación por proceso mecánico. Con sus movimientos, el alimento ingresa a la cavidad y lo envía a los premolares y molares para que lo trituren. Tiene una parte fija, que es la base, y la punta, que solo se fija parcialmente por medio del frenillo. La lengua tiene las papilas gustativas, que son células nerviosas que participan en el sentido del gusto, ya que poseen receptores químicos que transforman en impulso nervioso las sustancias químicas que tienen los alimentos. Las papilas de la lengua se clasifican según su forma. Las papilas filiformes son de forma cónica, las papilas foliadas tienen forma de hoja, y la forma de las papilas fungiformes se asemeja a la de un hongo, y las papilas calciformes se presentan como depresiones. Hay 6 glándulas salivales que se encargan de producir saliva, cuya enzima principal es la amilasa, que se encarga de catalizar una reacción de hidrólisis en los carbohidratos para formar fragmentos de glucosa, y así comenzar la digestión química. La saliva también lava la cavidad oral y ayuda a debilitar la acción bacteriana. Estas glándulas se encuentran en distintas partes. Hay 2 glándulas parótidas que se encuentran una a cada lado de la cabeza por delante del conducto auditivo externo, 2 glándulas submandibulares que se encuentran en el piso de la boca, situadas en la parte interna del maxilar inferior, y 2 glándulas sublinguales que, como su nombre lo indica, están debajo de la lengua. En general, durante la primera parte del proceso digestivo, la saliva secretada por las glándulas se mezcla con el alimento cuando ingresa a la boca, lo humedece y la lengua lo envía a las piezas dentarias para la masticación. De esta manera se forma una masa llamada bolo alimenticio. La saliva tiene una enzima que inicia la digestión o fragmentación de los carbohidratos, que es la amilasa salival. La saliva también tiene agua, moco y carbonato. De esta manera se inicia la parte química de la digestión. Cuando se forma esa mezcla o masa llamada bolo alimenticio, la lengua se pega al paladar y lo envía a la faringe. Al tragar, el istmo de las fauces comunica a la cavidad bucal con la faringe, y el paladar blando bloquea la parte superior de la faringe para evitar que los alimentos entren a la cavidad nasal. Después, los alimentos pasan por encima de la epiglotis, que evita que entren en el sistema respiratorio, y después pasan al esófago. El siguiente órgano es el esófago, y es un órgano tubular y de dirección longitudinal. Se extiende desde la faringe hasta el estómago y Es por eso que es el único órgano que se encuentra situado en la cavidad torácica.
Además, comienza y finaliza en dos estructuras esfinterarias, que son el esfínter esofágico superior y el inferior, y los que lo delimitan de la faringe y del estómago. Desde un punto de vista topográfico, el esófago se divide en 4 porciones. De ellas, la primera es la porción superior o cervical, y esta va desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal que se forma por la horquilla esternal. En segundo lugar está la porción media o torácica, que va del plano que ya mencioné hasta el diafragma. En tercer lugar está la porción diafragmática, que corresponde al anillo esofágico que se encuentra en el diafragma, y finalmente la porción inferior o abdominal, que está comprendida entre el diafragma y el estómago. El esófago se encuentra situado en el tórax, detrás de la tráquea, y se encuentra en el mediastino posterior. Además de esto, está en contacto de arriba hacia abajo con la aorta, con el bronquio principal izquierdo y con la aurícula derecha. Además, la longitud media del esófago en el adulto es de 22 a 25 centímetros. Los primeros 5 a 6 centímetros forman parte del esófago cervical. De 16 a 18 centímetros posteriores son la porción torácica y los últimos 3 centímetros forman parte del segmento abdominal. Además de ello, su pared esofágica está constituida por mucosa, submucosa y una túnica muscular. Y finalmente es el único de los órganos del demás tracto gastrointestinal que carece de serosa. Continuando con la fisiología del esófago, es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso de los alimentos, a lo que se le llama motilidad esofágica. Su función es transportar el bolo alimenticio de la faringe al estómago, esto a través del tórax, y con ello se distinguen 3 fases de la deglución. La primera es la fase voluntaria u oral, la segunda la fase faríngea involuntaria y la tercera la fase esofágica involuntaria. Estas 3 contribuyen y se complementan para llevar a cabo el trayecto del bolo alimenticio. Bueno, la siguiente parte del sistema digestivo es el estómago, y el estómago es justamente un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de J. El estómago es un órgano hueco y tiene la forma de un saco elástico que tiene la capacidad de expandir su tamaño. Y bueno, es la porción de nuestro sistema digestivo que se ocupa de descomponer los alimentos para después pasarlos al intestino delgado. El estómago conecta al esófago y al intestino delgado y se localiza dentro de la cavidad abdominal, justo debajo del diafragma. En cuanto también a su localización, la parte del estómago que queda debajo de las costillas se le refiere como un espacio semilunar de Traube, que según Traube, que fue el primero que dio esta descripción de sus límites, está limitado bajo el reborde costal y arriba una media luna, que es parte del quinto o sexto cartílago costal y que termina en la novena o décima costilla. Y bueno, la parte que no queda por debajo de las costillas es nombrada triángulo del ave y está delimitada por la parte derecha por el borde anterior del hígado, en la parte izquierda por el borde costal y en la parte inferior por el borde inferior del área pregástrica. Bueno, en cuanto a sus principales funciones del estómago, tenemos que mezclar la saliva, el jugo gástrico junto con los alimentos para formar el quimo, es decir, transformar el bolo alimenticio en el quimo alimenticio para después pasarlo al intestino delgado. También secreta el jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico, que es el que mata bacterias y desnaturaliza las proteínas, la pepsina, que inicia la digestión de las proteínas, el factor intrínseco, que coopera en la absorción de la vitamina B12, y la lipasa gástrica, que ayuda a digerir los triglicéridos. También es un reservorio de los alimentos antes de ser enviados al intestino delgado, y también secreta la gastrina, que es una hormona que va directamente al torrente sanguíneo. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de la anatomía de este órgano. Y bueno, el estómago consta de 4 regiones anatómicas: el cardias, el fondo del fundus, el cuerpo y el píloro o la zona pilórica. Bueno, en este esquema que hice son muy claras las zonas. Tenemos en esta parte el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico, el conducto pilórico y el píloro, que está conectado al duodeno.
Bueno, en estas imágenes está un poquito más esquematizadas y un poquito más cercano a la realidad las regiones que ya mencioné, que son el fondo, el cardias, el cuerpo, el antro, el conducto pilórico y el píloro. Y bueno, en esta primera imagen tenemos también las capas del estómago, que las voy a explicar un poquito más adelante, pero las voy a mencionar, que es la capa más externa, la serosa, y después la viene la muscular, que se divide en la capa longitudinal, la capa circular y la capa oblicua. Y bueno, el estómago cuando está vacío tiene pliegues o arrugas que son parte de la mucosa, como se ve en esta imagen, que son los pliegues de la mucosa justamente. Ahora les voy a platicar acerca de la producción del jugo gástrico, que como les mencioné al principio es una de sus principales funciones. La pared del estómago tiene las mismas tres capas clásicas que el resto del tubo digestivo, pero tienen algunas modificaciones. Bueno, en este esquema, que son las capas de la pared del estómago, tenemos la parte interior del estómago como la mucosa, la capa más interna, que tiene un epitelio cilíndrico simple, aquí está, y después viene la submucosa, la capa del músculo y la serosa. La mucosa es un poquito más extensa, entonces la voy a explicar en la siguiente parte, y ahorita solo les voy a mencionar que la submucosa está compuesta de tejido conectivo laxo, la capa muscular o la capa del músculo, como viene en el esquema, tiene 3 estratos de músculo liso y no 2 como es en el estófago y en el intestino. Y bueno, estas son el estrato longitudinal externo, un estrato medio y un interno oblicuo. Y bueno, la serosa tiene un epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. Bueno, ahora sí les voy a hablar de la mucosa y qué es la encargada de producir los jugos gástricos. La mucosa tiene una lámina propia, que es el tejido conectivo laxo, y una muscular, que es el músculo liso. Las células epiteliales de estas se extienden hasta su lámina propia, donde forman columnas de células secretoras que son denominadas glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas contienen 3 tipos de células glandulares exócrinas, y al decir que son células glandulares exócrinas nos referimos a que sus productos son secretados directamente a la luz gástrica. Estas células son las mucosas del cuello, que secretan moco, las células principales, que secretan pepsinógeno y la lipasa gástrica, y las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Bueno, estas 3 células en conjunto son el resultado de la producción de alrededor de entre 2000 y 3000 mililitros por día de jugos gástricos que hace el estómago. Pero bueno, estas glándulas gástricas, aparte de estas 3 células principales, contienen la célula G, que es la que secreta la hormona gastrina, que es la que va directamente al torrente sanguíneo. El siguiente órgano del cual estaremos hablando es el intestino delgado, el cual mide aproximadamente 7 metros y es la región más larga del tubo digestivo. Está constituido por el duodeno, el yeyuno y el íleon, y empieza desde el píloro acabando en la unión ileocecal, que es donde ya inicia el intestino grueso. Además, se fija a la cavidad abdominal por medio del mesenterio y es donde ocurre la mayor parte de la digestión enzimática y casi toda la absorción. Aquí podemos observar cómo el intestino delgado está conformado por el duodeno, el yeyuno y el íleon. Ahora bien, estaremos hablando del duodeno, que como ya sabemos es la porción inicial, es la más ancha y fija, además de la más corta, midiendo 25 centímetros, del intestino delgado. Quiere decir anchura de 12 dedos de latín y sigue un curso en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se puede dividir en 4 porciones, las cuales son la superior, la más corta de unos 5 centímetros, situada anterolateral al cuerpo de la vértebra L1. Recordemos que esto quiere decir que está adelante y a un lado de esta vértebra. La segunda porción es la descendente, es la más larga de aproximadamente 7 a 10 centímetros y desciende, como su nombre lo dice, al lado derecho de las vértebras L1 y L3. La tercera porción es la horizontal o inferior, de 6 a 8 centímetros de longitud, y cruza la vértebra L3.
La última porción es la ascendente, consta de unos 5 centímetros y empieza de la vértebra L3 y asciende hasta el borde superior de la vértebra L2. Como ya sabemos, inicia en el píloro y termina en la flexura duodeno-yeyunal, que es donde encontraremos la segunda parte de este intestino. Y bueno, siguiendo con esta flexura duodeno-yeyunal, encontramos al yeyuno, que supone las 2/5 partes del intestino delgado, midiendo aproximadamente 2.5 metros de largo y se localiza principalmente en la región umbilical. Este presenta una serie de pliegues circulares mucosos grandes y bien desarrollados. Es necesario denotar que este se encuentra en la porción de el cuadrante superior izquierdo mayormente, mientras que el ilion, que es la parte siguiente, en el cuadrante inferior derecho. Finalmente encontramos al ilion, que es la tercera y última parte del intestino delgado, que mide aproximadamente 3.5 metros de largo. No existe una diferencia clara entre este y el yeyuno como la que hay en la flexura duodeno-yeyunal. Sin embargo, hay una serie de características quirúrgicas muy importantes a la hora de las cirugías. Además, que los pliegues circulares que tiene el ilion son pequeños en la porción superior y están ausentes en el extremo final. Además, es muy importante mencionar al mesenterio, el cual es un abanico que suspende al intestino delgado desde la pared abdominal posterior y que permite la movilidad del yeyuno y el ilion. La raíz del mesenterio mide aproximadamente 15 centímetros de largo y se mueve de izquierda a derecha en dirección oblicua e inferior. Comienza en el lado izquierdo de la L2 y finaliza a la derecha de la articulación sacroiliaca. El duodeno tiene como función principal la disgregación de los alimentos y la absorción de los nutrientes. Prácticamente se absorbe el 90% de los nutrientes en este segmento y el 10% restante en el yeyuno y el ilion. En esta parte son absorbidas en su gran mayoría sustancias como el calcio, magnesio y el hierro. Además de digerir los alimentos, es responsable de regular la velocidad del vaciado gástrico, así como la activación de las señales del hambre. ¿Pero qué es el vaciado gástrico? Se refiere a el proceso de la alimentación que sale del estómago y entra al duodeno. Estas funciones son facilitadas por las hormonas secretadas por el epitelio duodenal. Existe una pequeña abertura circular entre el estómago y el duodeno conocida como el píloro, que libera el quimo, que es ya la sustancia de comida que se convierte en un líquido pastoso después de la alimentación y todos estos procesos. Y este quimo se ve en el duodeno. Las células presentes en el epitelio del duodeno a su vez liberan dos hormonas conocidas como la secretina y la colecistoquinina. Ahora en el próximo video veremos más claro cómo es el proceso cuando el quimo llega al duodeno y la absorción de estos nutrientes. El duodeno tiene una pared delgada con algunas válvulas coniventes. Las vellosidades son cortas y cuenta con unas glándulas llamadas glándulas de Brunner. Este segmento del intestino es fundamentalmente secretor. En primer lugar, los alimentos se combinan con el ácido gástrico del estómago. A continuación, descienden hasta el duodeno, donde se mezclan con la bilis proveniente de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas. De esta manera, la absorción de vitaminas y minerales y algunos otros nutrientes comienza en el duodeno. Al yeyuno se le conoce como la segunda porción del intestino delgado, situada entre el duodeno y el ilion. La palabra yeyuno viene del yeyunum y significa vacío en latín. La superficie interna del yeyuno, formada por una membrana mucosa, está cubierta en las proyecciones llamadas vellosidades. Estas aumentan la superficie de tejidos disponibles para absorber los nutrientes de los alimentos previamente digeridos por el estómago. Las células epiteliales que recubren estas vellosidades tienen un número mayor de microvellosidades. Son las vellosidades de las microvellosidades las que permiten que en una pequeña porción de tubo digestivo se absorba una gran cantidad de nutrientes.
Este tramo intermedio da lugar a la absorción de nutrientes, principalmente la grasa, sales minerales y vitaminas del grupo B. El ácido fólico, metabolito esencial del ciclo celular, es también absorbido principalmente a este nivel del intestino delgado. En este trozo de intestino actúa el jugo intestinal que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. La pared del yeyuno presenta las vellosidades intestinales, cuya función es traspasar al torrente sanguíneo las sustancias anteriormente señaladas. Al contrario del duodeno, el yeyuno y el ileón son más complicados de distinguir, ya que no se encuentra una separación tan marcada entre ambos como en el duodeno, y las vellosidades en el duodeno no son tan largas como las del yeyuno. Para terminar, nos encontramos con el ileón. Este se sitúa a nivel de la tercera y última parte del intestino delgado. Está precedido por el yeyuno y se continúa con el ciego, que ya corresponde con la primera parte del colon. La pared ileal se compone de músculo liso. Tiene un par de pliegues en ella y típicamente es más delgada que la pared del yeyuno. Su pared está llena de estructuras salientes llamadas vellosidades y microvellosidades. Estas vellosidades ayudan a tomar nutrientes que están disponibles a través del proceso digestivo y los conducen a la circulación sanguínea y el hígado. Las placas de Peyer, que son paquetes de células linfáticas, se encuentran en el revestimiento del ileón. Estas células pueden estar implicadas en mecanismos inmunes del cuerpo. El ileón tiene la función de asegurar la absorción de nutrientes como el potasio, el sodio, el agua y las sales biliares, también la vitamina B12. El desglose de los hidratos de carbono en las azúcares simples, los lípidos en el glicerol y los ácidos grasos para ser fácilmente absorbidas por el cuerpo es también una de sus funciones principales. Existen unos vasos linfáticos llamados los lactíferos en las vellosidades que absorben la grasa en el sistema linfático. Esta grasa digerida luego se vierte en el torrente sanguíneo, la cual es transportada junto con otros nutrientes al hígado a través de la vena porta hepática. Por último, hablaremos sobre el intestino grueso. Es la última porción del tracto gastrointestinal y se le denomina grueso ya que su volumen es mayor al del intestino delgado, porque mide aproximadamente 1.5 metros de largo y 6.5 centímetros de diámetro. Se ubica en la parte baja del abdomen hasta el ano. Está conformado o dividido en 4 partes, que son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal, que comienza después del ileón, parte final del intestino delgado, y se extiende hasta el ano. Sus funciones aquí es que realiza la reabsorción de agua, sales minerales y vitaminas, que el quimo líquido no digirió en el intestino delgado, así como también las bacterias del intestino convierten las proteínas en aminoácidos para producir algunas vitaminas del complejo B y vitamina K. Y por último se forman las heces y también se da la defecación, que es el vaciamiento del recto. La primera porción del intestino grueso es el ciego, en donde desemboca el ileón. Está ubicado entre la válvula ileocecal y el colon ascendente. Es una pequeña bolsa de longitud y anchura aproximadamente de 6 centímetros. En la parte posterior de esta se localiza el apéndice. Después continuamos en la parte de arriba, que es donde se localiza la segunda porción del intestino grueso, que es el colon, conformado por 4 partes que se suceden y forman un arco. La primera parte es el colon ascendente, representado de color verde, que como lo dice su nombre, asciende por el lado derecho del abdomen, llega a la superficie inferior del hígado y gira abruptamente hacia la izquierda para formar el ángulo colónico derecho o hepático y mide aproximadamente 15 centímetros. Continuamos con el colon transverso, representado de color morado, que es el que continúa por el abdomen hacia el lado derecho, va desde el ángulo hepático hasta el ángulo colónico izquierdo y mide aproximadamente 45 centímetros. Seguimos con el colon descendente, representado por color amarillo, que se curva por debajo del borde inferior del vaso, donde forma el ángulo colónico izquierdo, y desciende por debajo de la cresta ilíaca y mide aproximadamente 30 centímetros. Y por último, el colon sigmoides, llamado así por el parecido a la letra sigma, que es representado de color azul en la ilustración y comienza cerca de la cresta ilíaca izquierda, se proyecta hacia la línea media y continúa con el recto.
y no sobrepasa los 40 centímetros de longitud. Aquí en el colon es donde se extrae el agua, se absorben algunas vitaminas y se almacenan los residuos. También aquí es donde residen las bacterias, como es la flora intestinal. Después continuamos con el recto. Forma los últimos 20 centímetros del intestino y va desde el colon sigmoides hasta el conducto anal. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis, que es representado por una línea roja en la ilustración. Después continuamos con el conducto anal, representado en la ilustración por la flecha verde. Cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, se vuelve sólido o semisólido por la absorción de agua y se denomina entonces materia fecal o heces. En esta parte del conducto anal es en donde se evacúan las heces. Tiene una longitud aproximada de entre 2 y 4 centímetros. Se ubica fuera de la cavidad abdominal y termina en el ano, donde la mucosa se convierte en piel. Junto con el recto es la porción final tanto del intestino grueso como de todo el sistema digestivo. Ha sido todo por nuestra parte, esperamos que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.